Vamos a empezar, si no se quiera aquí. Soy Juan Boluda y me han metido en este jardín y vamos a intentar hacerlo lo mejor que sepa. Buenas tardes a todas y todos los asistentes de esta cuarta mesa del día, la cual va a tratar sobre la política y los momentos convulsos que azotan a la misma en estos días. Para ello contamos en la mesa con la presencia de Juventud y Experiencia. De Juventud tenemos a Ana Poncel y Teresa Gutiérrez. Experiencia a Alfonso Poncel. Como habréis dado cuenta, tenemos padre e hija, dos generaciones compartidas, algo que es muy emotivo. Ambos van a realizar el análisis electoral de un cambio, para lo cual, para entrar un poquito en materia, os voy a definir un poquito, en primer lugar, a Ana. Ana es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Ha cursado posgrado en Planificación de Marketing y Comunicación Institucional de las Administraciones Públicas y ha sido becaria en el PSPV y en su Secretaría General. Quiero resaltar que Ana, en su reciente intervención en el Foro Lacaniano de Valencia, presentó un excelente trabajo, La similitud de la prehistoria. Presentación a la que no asistí, y estoy esperando todavía el documento, pero de la que me han transmitido que estuvo repleta de una gran carga emocional, que tenía que ver con la memoria de los que cayeron, de los que lucharon, y que conectaba muy directamente con ella. En cuanto a Alfonso, bueno, en primer lugar, felicitarle por los resultados obtenidos por su formación política y por el acto celebrado en el día de hoy, que creo que marca un hito en la ciudad de Valencia, un antes y un después. Acto que queda grabado en la historia de esta ciudad porque ha propiciado que se produzca el desplazamiento de la hegemonía del Partido Popular en la ciudad de Valencia. Creo que enhorabuena. A continuación vamos a hablar un poquito de Alfonso como persona y como profesional, como lo que es en sí. Es doctor en geografía, funcionario de la Generalitat y militante desde 1976 en partidos como PSP, PCPV, Izquierda Unida y, como ya he dicho antes, en Iniciativa Compromís, donde ha colaborado como responsable de formación y coordinación de las áreas de iniciativa, siendo actualmente es miembro de la Ejecutiva de Compromís y es asesor del grupo parlamentario. Vamos a ver. A continuación, después de la intervención de ellos, escucharemos atentamente con las palabras que nos va a pronunciar Teresa Gutiérrez sobre arquitectura y política. ¿Qué decir de Teresa? Pues no sé, con ella, para mí la juventud es algo que, como todos sabéis, es algo que me llama mucho la atención, sobre todo en el tema político, porque creo que el futuro es de ellos. Yo, como siempre digo, a mí ya se me ha pasado. Y por lo tanto, creo que hay que potenciar que sean ellos los que se involucren. Teresa es una joven arquitecta con grandes inquietudes y muy proclive a la participación en cualquier evento al que considere que pueda aportar su mando y del cual obtenga una reversión en cuanto a un mayor conocimiento y experiencia. Ella ha sido una de las promotoras del Círculo de Psicoanalistas de Podemos, Valencia, y es para mí una indiscutible colaboradora en el trabajo que hacemos semanal, principalmente en la coordinadora de círculos del País Valenciano de Podemos. De sus innumerables intervenciones, tanto en el Colegio de Psicoanalistas de Valencia como en los distintos espacios en que ha participado, quiero destacar su participación en el Foro Lacaniano de Valencia junto a Luis Salvado, en la sesión en la que ambos nos hablaron de la arquitectura japonesa y de la escritura china. Y ya me callo porque creo que estoy metiendo demasiado pata, así que cedo la palabra a Ana Poncel. Bueno, hoy, a diferencia de las otras jornadas, he hecho mi texto a letra 18. Así que si leo muy rápido, lo siento, es intrínseco en mí.
Hace un par de semanas vivimos un momento histórico de consecuencias aún inimaginables para los pobres mortales. Hoy ya nos lo empezamos a imaginar un poco. Vivimos unas elecciones complejas, llenas de rabia y resentimiento, pero a la vez salimos a votar con ilusión y con esperanza, de ver un cambio en la escena política de nuestras ciudades y autonomías. Todo ello se dio bajo la desacreditación social y político de los partidos tradicionales y el auge de las nuevas organizaciones que representan una nueva forma de ver el mundo. Y es en este complicado tablero de ajedrez donde la prensa ha tenido mucho que decir, quizá demasiado. Y es que, como dijo Malcolm X, con una hábil manipulación de la prensa pueden hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal la víctima. El cuarto poder crea monstruos, todos lo sabemos. El cuarto poder tiene una capacidad inmensa para establecer lo que es importante y lo que no, para ensalzar y para arruinar, para crear y para destruir. En el ámbito del cotilleo nos encontramos monstruos de la talla de Belén Esteban o Kiko Hernández, pero es en otro escenario mucho más complejo donde el cuarto poder se luce de verdad, imponiendo criterios u opiniones que no sé muy bien por qué acaban convirtiéndose en doctrina. Las elecciones del pasado 24 de mayo fueron un fiel reflejo de la intervención de la prensa en la escena política. Hemos visto cómo aquellas opiniones que hablaban de la fragmentación parlamentaria y la necesidad de cambio se han convertido en realidad, y cómo uno de los partidos emergentes, Podemos, ha visto reducidas sus aspiraciones políticas en favor del monstruo mediático en el que se ha convertido Ciudadanos, muy a nuestro pesar. El otro día escuché al diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Coscubiela, apelar a la necesidad de unos medios de comunicación fuertes, que sean capaces de formar parte de una democracia regenerativa, siendo el árbitro entre la política y la sociedad. Todos estamos de acuerdo en que los mass media son imprescindibles para una sociedad abierta y plural, pero cuando estos se decantan en muchos casos descaradamente por una u otra opción política, el fin último de estos se diluye entre peleas partidistas. Y digamos que el descarado posicionamiento del que han tomado parte los medios españoles han sido durante este último año aún mayor de a lo que nos tienen acostumbrados, lo que es decir mucho y no muy bueno, puesto que nos tienen acostumbrados a cuotas muy altas de posicionamiento político. Hace algo más de 4 años, la desacreditación social de los partidos tradicionales vio su reflejo en las grandes y poderosas mareas ciudadanas, y como consecuencia de ellas, vimos crecer el maravilloso 15M, del que todos fuimos juez y parte y además fieles testigos. Pero la unión social no fue suficiente, y poco a poco el espíritu de revolución y de esperanza fue desapareciendo. Y como dice una amiga mía, en la plaza solo quedó 4 frikis apelando a que te hicieras vegetariano. Los conservadores de este país pensaban que habían ganado, pero hace un año la ilusión volvió, sin verla venir. Las elecciones europeas fueron el trampolín perfecto para que volviésemos a hablar de la necesidad de cambios intensos y profundos en la política española, y proliferaron programas de actualidad política, los debates a demasiadas bandas, y así el circo mediático creció. Circo que nos vino de perlas aquellos que, cansados de la falta de izquierdismo del PSOE y las luchas internas de Izquierda Unida, no sabíamos a quién votar. Y entre el barullo y las descalificaciones surgió de entre los mares Pablo Iglesias, y se convirtió en la atracción principal del circo político que se había creado meses atrás. La popularidad de Pablo Iglesias y de Podemos comenzó a subir, la intención de voto subió con ellos, y el miedo entre los fieles al sistema aumentó. El miedo es una sensación poderosa, y he aquí el quid de la cuestión. Con la subida imparable de Podemos, en las encuestas se nos presentaba una situación de auténtica ruptura con el sistema tradicional. Y aunque la prensa apela a un gran cambio en este país, lo cierto es que es la propia prensa un elemento fundamental del sistema, tal y como lo conocemos hoy en día. Los medios de comunicación han sido, desde la llegada de la democracia a España, el elemento legitimador del sistema, uno de ellos. Y después de 40 años eso no podía cambiar. Han aprendido a ser parte importante del statu quo y no pueden permitirse el lujo de perder dicha posición. Y así es como los medios de comunicación hicieron de Dr. Frankenstein y decidieron que si el pueblo había creado un caballero andante que salvara a la princesa, ellos debían crear el monstruo que la mantuviese cautiva. Era una manera de poner en jaque a los defensores de Podemos y al propio partido en sí.
que tendría que luchar ya no solo contra el bipartidismo, sino también con otra fuerza política que nacía, como ellos, con la intención de regenerar el país, pues eso decían. Lo cierto es que Ciudadanos es un monstruo creado con mucha inteligencia, pues es el contrincante perfecto para Podemos, y así la prensa mataba a dos pájaros de un tiro. Por una parte, desde los medios de comunicación se ponía en solfa la posición del partido de Pablo Iglesias y todas sus propuestas, formulando otras de carácter más moderado. Y por otra, mantenían, aunque cambiando los actores políticos, el sistema bipartidista, porque como he dicho antes, la prensa no puede permitirse el lujo de perder su poder en el statu quo. Y el statu quo, nos guste o no, es el bipartidismo, y si no me creéis, tiempo al tiempo. Por Navidades, la intención de voto entre Podemos y Ciudadanos era prácticamente la misma, pero lo cierto es que los principios políticos a los que se aferra Ciudadanos son una copia de aquellos que caracterizan a Podemos. La lucha contra la corrupción, la idea de primarias abiertas, la militancia en red, la cohesión social, el no posicionamiento en la escala ideológica y en última instancia el antinacionalismo. Es decir, los elementos básicos de la regeneración política que asumió Podemos fueron la carta de presentación mediática del partido de Albert Rivera. Por ello, parte de la intención de voto de Podemos se trasladó a Ciudadanos. Todos aquellos que estaban descontentos con la política tradicional vieron su tabla de salvación en Podemos, pero Podemos no supo gestionar de manera adecuada algunos de sus elementos identificadores, como la posición respecto a Venezuela o algunas de sus propuestas más atrevidas, lo que hizo que parte de su electorado optara por una nueva formación de carácter más conservador. Ciudadanos no hacían más que aumentar en las encuestas, influidos por la desintegración del bipartidismo, los problemas internos de Podemos y, por qué no decirlo, la maravillosa cocina de los encuestadores. Pero las encuestas y la prensa no han tenido la razón. Es cierto que hemos asistido a unas elecciones complicadas, que han fragmentado y dividido el voto, pero la extensión del monstruo que ellos crearon no ha sido tal. El bipartidismo, aunque malherido, sigue intacto, y Podemos ha sobrevivido a sus primeras grandes elecciones con un resultado nada despreciable, pues han ganado en las 3 principales capitales españolas y son la llave de muchos gobiernos. Este es el principio del cambio. Las expectativas que existían tanto para Podemos como para Ciudadanos no eran realistas. Pero Tsipras no ganó las elecciones de Grecia en 2 años, después de crear Syriza, sino que tuvo que esperar a que Samaras y Papandreou se hundieran socialmente, ya que ellos dejaran de ser una atracción mediática para convertirse en una alternativa real de gobierno. Y este es el camino, seguir gestionando la desafección ciudadana y la desacreditación política de los partidos tradicionales, y sobre todo, dejar de ser caballero andante para ser el presidente del gobierno. Y para terminar esta exposición me gustaría plantear algunas preguntas para el debate de más tarde. ¿Por qué los poderes mediáticos ven en estos dos partidos la alternativa a los actuales actores políticos? ¿Por qué Podemos y no Izquierda Unida? ¿Por qué Ciudadanos y no UPyD? ¿Por qué Podemos y Ciudadanos han sentado las bases para terminar? Ana, Sí, eso es... perdona, si nos haces esa pregunta, por lo menos que la podamos excluir. Bueno, es que como van los demás... Vale, vuelvo a ¿por qué los poderes mediáticos ven en estos dos partidos la alternativa a los actores políticos? Sí, Vale. ¿Por qué? ¿Por qué Podemos y no Izquierda Unida? Vale, ¿Por qué Ciudadanos y no UPyD? vale. ¿Y por qué han sido estos Ciudadanos y Podemos han sentado las bases para terminar con PP y PSOE? ¿Por qué son Vale. ellos los actores que van a terminar con el bipartidismo? Gracias. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo no he preparado tantos folios. A ver, bueno, primero agradecer la invitación y la presentación que me ha hecho Juan y agradecer también el que me incluyáis en el triunfo y la celebración que estamos disfrutando hoy. De alguna manera, esa celebración me gustaría recibirla dentro de 4 años. Creo que el escenario que se abre para los que entran a gobernar, a gestionar, es de tal envergadura
que hay muchas posibilidades de que se cometan errores ya cometidos y que que nos quedemos demasiado en la fiesta de la celebración y que no lleguemos a cumplir con algunos de los objetivos que se han marcado en la campaña electoral. En todo caso, soy pesimista por naturaleza. Creo que un pesimista es un optimista con información y creo que se pueden cometer errores y es mejor conocerlos. Es mejor conocerlos para que, aunque la persona que lo transmita no forme parte o no participe activamente del desarrollo de este cambio, sí al menos quede constancia de que alguien lo dijo. Luego entraré en algunos detalles porque estoy siendo un poco críptico, pero creo que vale la pena anunciar algunas situaciones que pueden ser complicadas en un futuro muy inmediato. Pero bueno, en todo caso estamos en un día de celebración. No ha habido mucha gente en la plaza del Ayuntamiento, hay que decirlo. Había gente, pero yo recuerdo la celebración del año 79 y era diferente. Había algunas diferencias que también luego, si queréis, podemos entrar a hablar. Sobre mi intervención, se divide básicamente en 3 partes, que son bastante sencillas. El antes, el durante y el después de la negociación y de este periodo de cambio que está durando aproximadamente, o que va a durar aproximadamente unos 6 meses. El antes, desde la convocatoria de las elecciones, el durante, la campaña electoral y la negociación, y el después es lo que se inicia a partir de la toma de posesión de los nuevos cargos electos y de personas que van a dirigir la administración en la Generalitat y los ayuntamientos, particularmente el Ayuntamiento de Valencia, por su significado, más que un significado simbólico más que otra cosa. Y dentro de ese análisis, de esa intervención, lo que sí he intentado, y lo he hecho por escrito, porque creo que escribiendo las cosas uno reflexiona de manera diferente a las intervenciones públicas, he intentado diferenciar lo que sé, lo que creo, lo que opino y lo que me gustaría, que son cosas muy diferentes, aunque habitualmente la gente las confunde. Los medios de comunicación habitualmente, y de ahí nacen los rumores en muchos casos, ¿no? Entonces, entrando directamente en la intervención, también me han dicho que tengo 15 minutos, entonces no voy a alargar, aunque estoy un poco en un proceso reflexivo, pero en la parte de antes, y fundamentalmente en un aspecto del antes, que son las encuestas, que me parecen bastante importante el matizarlas o el analizar por qué se han equivocado tanto. Me voy a centrar en el tema de las encuestas, sobre todo por una razón, porque en el tema de las campañas electorales de cualquier partido son siempre un desastre. O sea, las papeletas no llegan a tiempo, los carteles no son del gusto de todo el mundo, los candidatos no hacen en los mítines donde corresponde y los hacen en otro sitio. Y por tanto, las campañas electorales, aunque se critican mucho, y suele ser un elemento de discusión muy importante dentro de los propios partidos políticos, tienen un efecto sobre el resultado final, yo diría que neutro. Es decir, como todos los hacen, al final todas las campañas electorales se neutralizan. Se dedica mucho esfuerzo, se dedica mucho tiempo, se dedica incluso muchos recursos, pero su importancia en términos de resultados finales suele ser muy pequeña. De hecho, aunque había mucho indeciso previamente a las elecciones, lo cierto es que esa indecisión no era si ir a votar o no, sino a quién voy a votar dentro de un espacio político determinado. Por lo tanto, al final, la gente cuando va a votar se olvida de las campañas electorales, se olvida de los carteles, se olvida de muchas cosas y vota por motivos muy diferentes, por motivos a veces muy puntuales, muy concretos, muy de ese día, de cómo se ha levantado prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que no me voy a centrar tanto en la campaña electoral, que insisto, que creo que tiene un efecto prácticamente neutro. Por ejemplo, en Estados Unidos no existen campañas electorales, o la campaña electoral dura un año, pero digamos es la actividad política de los candidatos la que marca la campaña electoral. No hay un periodo específico en el que todo se interrumpe, hay 25.000 actos y entonces ahí se supone que ahí todo el mundo decide su voto, ¿no? Eso no es cierto, con alguna matización. Me voy a centrar en el tema de las encuestas, porque creo que es efectivamente un instrumento que más que señalar, y yo creo que todo el mundo somos conscientes de ello,
más que señalar lo que la gente opina, lo que intenta es ser un instrumento para condicionar el voto, ¿vale? Eso es verdad. Lo que sucede es que dentro de un margen. Una encuesta tampoco puede exagerar las opiniones de los que elaboran las encuestas, y hay unos datos que son los que habitualmente no se leen, que no son los que salen en la prensa, pero que son los datos que sí que hay que analizar, porque al final las encuestas siempre dan, pues esto tendrán tantos diputados, tantos concejales, tantas cosas, pero hay unos datos previos que son los que no se han analizado, pero que sí que estaban implícitos en las encuestas y en los datos de las encuestas. Y voy al grano en ese tema. Cuando a mí me preguntaron cuál era mi previsión del resultado de las autonómicas, y tengo algún WhatsApp por ahí enviado, yo dije que había 3 escenarios posibles. Uno pesimista, en el que Compromís obtenía en torno a 9-10 diputados. Había un resultado intermedio, que nos situaba entre los 13-14, y había un resultado óptimo que nos situaba en 19 diputados. ¿Por qué ese escenario óptimo? Ese escenario óptimo sale no solamente del voto directo que la gente dice que va a votar, sino de la combinación de ese voto con la suma del conocimiento que la gente tiene de los líderes más la valoración que tiene del líder. Y al resto de partidos yo les asignaba en el escenario intermedio 12-13 diputados a Ciudadanos y a Podemos. Perdón, es en el escenario más bajo. En el escenario intermedio yo le daba hasta 16 diputados a Ciudadanos y 18 diputados a Podemos, con la rebaja por parte del PSOE correspondiente de 20-21 y de PP por debajo de los 30 diputados. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que parte del voto que estaba declarado hacia Ciudadanos y Podemos ha vuelto en buena medida a Compromís por un lado y por otra parte al Partido Popular. Sobre todo la tendencia es el 5 o 6% de voto que ha vuelto de Ciudadanos al Partido Popular, es el que le ha permitido obtener un resultado mucho más óptimo, mucho mejor del que en principio se podía suponer, ¿no? Pero es que resulta importante eso porque para el resto de encuestas y para el resto de procesos electorales sí que se va a tener en cuenta el voto, no solamente el voto directo que se declara, sino la tendencia o la valoración y el conocimiento que se tiene de los líderes, ¿vale? Que eran en torno a los 600.000 votos lo que había indecisos, ¿vale? Esos 600.000 votos, si los repartimos en función del conocimiento que se tenía de Mónica, de Antonio Montiel, de Chimo Puig, etcétera, más la valoración que se hacía de ellos, es lo que hace que que Compromís haya subido respecto a lo que se manifestaba en las encuestas hasta esos 19 diputados. Ese elemento yo creo que para el futuro será importante. Eso el antes. Ahora el durante. Y el durante es la campaña electoral, insisto, que sirve para lo que sirve, pero el durante es la negociación. Y en la negociación yo creo que se ha llevado, que era lo posible. Es decir, por mucho que hubiera impacientes que decían que esto tenía que ser rápido, que los partidos políticos, bueno, pues ya estaba claro que era un espacio de ruptura y que los 3 partidos de la izquierda, PSOE, Podemos, Compromís, pues tenían que llegar a un acuerdo rápido y que estaba claro cuál era el resultado final, etc. Lo cierto es que hay una cierta liturgia que hay que cumplir. Y en esa liturgia no solamente participan los partidos políticos que están negociando, sino aquellos que no negocian, que no forman parte de la negociación, y sobre todo los medios de comunicación, como he dicho antes. Pero el resultado final en tiempo, y el resultado final no podía ser otro. Hubo un artículo muy interesante que escribieron, que apareció en El País, que hablaba del dilema del prisionero. Que conoceréis, porque además ha coincidido con la muerte del matemático que diseñó, que pensó la teoría de juegos y el dilema del prisionero que se surge de ahí, ¿no? Claro, cuando uno no diferencia entre lo que sabe y lo que desea, suele suceder que sus proyecciones de su deseo acaben pensando que es lo que realmente opina y lo que realmente puede suceder. Pero es que no es verdad. El PSOE tenía casi una obligación vital de cerrar el acuerdo que ha cerrado. O sea, lo del Partido Socialista era una cuestión de supervivencia. Imaginaos el escenario
en el que el Partido Socialista no hubiera aceptado cualquier otra fórmula que no fuera Chimo presidente. Es la muerte del Partido Socialista. Por tanto, esa necesidad de supervivencia estaba por encima de cualquier otra necesidad, que podía ser la de Podemos o podía ser la de Compromís en esa negociación. La de Compromís era más argumentativa, la de Podemos es más ideológica, pero es que la argumentativa, la política y la ideológica están muy por debajo en cuanto a la presión que supone para los partidos políticos que participan en la negociación el argumento de o esto o me muero. Por tanto, esa presión del Partido Socialista de supervivencia marcaba prácticamente todo el escenario futuro. Por otra parte, había una segunda opción por parte de Compromís, y era, es decir, había otro escenario posible que le permitía también utilizar los argumentos políticos sin condenarse a la desaparición, que era lo que ha salido. Es decir, Mónica Oltra obtiene un papel muy relevante en el gobierno, cediendo la presidencia, cediendo entre comillas, porque todo es una negociación y por tanto no se cede nada, el resultado final es la suma de muchas tensiones, cediendo la presidencia al Partido Socialista y teniendo claro que el posicionamiento de Podemos en esta negociación a nivel autonómico era claramente de carácter ideológico, es decir, era mucho más etéreo, por así decirlo. No había una presión de o gobierno me muero, o participo o me muero, o desaparezco, no, es mucho más en una perspectiva de lo que va a pasar en el futuro más inmediato, que son las elecciones generales. Por tanto, yo creo que en términos de tiempos de negociación y de resultado final, aunque no ha acabado, porque ahora viene la negociación de la composición del Consell y el reparto de muchas otras cosas, sí que en primera instancia el resultado final es el posible, ¿no? El que digamos, no el posible en términos de posibilistas, sino en términos de cómo se resuelven las tensiones entre tres actores cuyas necesidades son diferentes y que hay una, como insisto, repito, había una presión mayor por parte del Partido Socialista para poder sobrevivir, ¿no? Y además con un argumento muy potente, que aunque no se le dé mucha importancia, el hecho de decir yo es que tengo 4 diputados más que Compromís y 10 diputados más que Podemos, ese es un argumento que la gente entiende en 30 segundos o menos, pero los argumentos que pueden poner encima de la mesa Podemos y Compromís necesitas algo más de 30 segundos para explicarlo, y cuando un argumento necesitas más de 30 segundos para explicarlo a la gente, malo, o sea, ya vas de perdido frente a un argumento muy sencillo, muy simple, ¿no? Que era precisamente ese de tengo más diputados que vosotros y por tanto no cabe otra negociación, ¿no? Porque además el argumento de Compromís y Podemos tenemos 32 vale en la medida en que alguien te lo compre, pero si no te lo compran, pues directamente no vale en la negociación. Y evidentemente el argumento de sumamos 32, el espacio de ruptura, la suma de voluntades, la opinión del pueblo que ha querido un cambio político en profundidad, tal, todo eso requiere más de 30 segundos y por tanto queda anulado en el proceso de negociación. Y luego viene el futuro, ¿vale? El futuro. El futuro, como os decía al principio, está complicado. Está complicado por muchísimos motivos. En todas cosas porque creo que las expectativas de cambio a nivel estatal, en el ámbito estatal, se van a complicar bastante, ¿no? Primero se van a cumplir los 4 años de las elecciones en las que ganó el Partido Popular. Yo creo que no va a haber adelanto de elecciones, ni va a haber atraso de elecciones, porque la otra posibilidad que se planteaba Rajoy era que en lugar de hacerlas en noviembre, las convocaba en noviembre, pero se hacían en febrero. Entonces ahí nos daba un cierto margen de maniobra a toda la izquierda para entrar en negociaciones y la confluencia y otros escenarios, ¿no? Pero noviembre, digamos, es, por una parte le refuerza a Rajoy en el sentido de que cumple con su legislatura, que no necesita más, y por otra parte al resto de partidos políticos nos pilla en proceso de construcción, de negociación, de los gobiernos autonómicos y locales, y nos abre el escenario de tener que negociar confluencia o no. Y esa es una de las complicaciones, pero la otra complicación es el sistema electoral.
que está ahí y es una espada de Damocles que no nos la vamos a quitar hasta dentro de bastante tiempo. ¿Y por qué insisto en el tema de la ley electoral? Porque teniendo en cuenta los resultados electorales de Podemos y del resto de partidos que podíamos llegar a confluir, la posibilidad de conformar un grupo parlamentario, siendo muy optimista, de más de 50 diputados es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Es decir, hay circunscripciones electorales en las que, sumando todo lo sumable, no se sacan diputados. Hay muchas circunscripciones en las que se barajan 2, 3, 4 diputados y para obtener un solo diputado necesita superar el 25, el 26, el 27, el 30% del voto, es decir, convertirte en la segunda fuerza para obtener un diputado. Por tanto, siendo muy optimistas, esa confluencia de la izquierda, incluyendo Izquierda Unida, incluyendo la CHA, incluyendo Més Mallorca, incluyendo Compromís, incluyendo otras fuerzas de carácter local, sumando todo eso, el apoyo electoral que se traslada de las municipales y de las autonómicas, incluso en el escenario más optimista, no superamos los 50 diputados. Y eso calculando que en el caso del País Valenciano, la suma de Podemos y Compromís, de los 31 diputados que se ponen en juego, lleguemos a arrastrar o lleguemos a tener de 16, 17, es decir, mucho más de la mitad de lo que se pone. 31 en total, creo que son 31. Sí. 19... No, estoy hablando de las generales. De los diputados que se ponen en juego en las elecciones generales. 31. ¿Pero yendo juntos o...? Yendo juntos. De la Comunidad Valenciana. Sí, la Comunidad. 16 más 5 más 8. Sí, no sé cómo está la distribución, pero ahí está. Pero vamos, se ponen en juego en las 3 circunscripciones valencianas, se ponen en juego 31 diputados y sumando todo lo que hay, todo lo que tenemos, podemos llegar a tener 16, que sería la mayor aportación que se hiciera de todas las circunscripciones electorales en las elecciones generales. Por tanto, eso es una complicación real, y la otra complicación real es la propia confluencia. Es decir, el meollo de la cuestión. No creo que haya muchos problemas en cuanto a la configuración de las listas, por supuesto a la configuración o la negociación del programa electoral, porque hay acuerdos muy amplios en ese sentido, pero no hay tiempo material para hacerlo, o hay muy poco tiempo. Y sobre todo porque hay un problema, y es qué es lo que va a hacer Izquierda Unida. ¿Vale? Izquierda Unida está entrando en una dinámica que ese 1.058.000 votos que ha obtenido en las elecciones locales puede irse a cualquier lado. Desde que aparezcan nuevos partidos comunistas, como hace una década empezaron a aparecer el Partido Comunista del Pueblo de España, el Partido Comunista de los Trabajadores refundidos y revolucionarios, y este tipo de cosas que van apareciendo porque hay un proceso de descomposición y cada uno está buscando su espacio, hasta el hecho de que directamente se presenten como Izquierda Unida y que lleguen al acuerdo de que ellos van a arrastrar ese 1.050.000, se quedan con 4 diputados, etc. Pero todo eso complica mucho la posibilidad de una confluencia amplia de los partidos de izquierda, al margen de las contradicciones ideológicas que existen y aunque se intentan evitar, existen. Y porque no va a ser lo mismo que la candidatura de las circunscripciones valencianas esté liderada por Compromís, lo cual significaría que hay una presencia muy importante del Bloc en esas candidaturas, a que Podemos exija, por ejemplo, que todos bajo el paraguas de Podemos, y que por tanto la marca electoral es únicamente Podemos y que se hacen unas primarias en las que cada partido se presenta, o si las primarias son por cada partido y luego se hace una lista cremallera, etc. Todo eso complica mucho el futuro y bueno, pues habrá que intentar negociarlo, habrá que intentar, si estamos convencidos de que en España se puede iniciar un proceso de cambio en el que todos los partidos creemos una cosa similar a lo que es Syriza en Grecia, pues tenemos que empezar a negociar, ¿no? Y luego la complicación de todo lo que está en juego, y es que en muchos casos
hay poco tiempo desde que se constituyen los gobiernos autonómicos y locales hasta las elecciones generales, ¿cierto? Y por tanto, como hay poco tiempo, no va a tener ni para bien ni para mal mucho impacto en la presentación de esas candidaturas para las generales. Pero es verdad que en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat y de algunos ayuntamientos, pueden haber problemas para cubrir y para poner en marcha todo el aparato administrativo y de gobierno que hoy se ha constituido, por ejemplo, los ayuntamientos, y que se constituirá probablemente a mitad de julio en la Generalitat. Es decir, ese tiempo que nos falta para poner en marcha los gobiernos locales y autonómicos va a ser más un lastre que un beneficio, ¿no? Que un aporte a la campaña electoral. Porque la gente no va a visualizar que hay cambio. Y cuando la gente empieza a visualizar semana tras semana, mes tras mes, que no hay un efecto real, práctico, concreto, material, más que el hecho de que han cambiado las personas que gobiernan, eso puede ser un lastre para la presentación de una alternativa de gobierno. Bien, yo lo dejo aquí, creo que me enrollo un poquito más de la cuenta y luego para la discusión. Bueno, el texto que he escrito se fundamenta en el libro Arquitectura y Política. Este libro se escribió después del 15M y antes de la formación política Podemos. Los autores son Josep María Montaner y Zaida Muxí, dos profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Me lo regaló mi madre hace unos años, pero quise esperar a acabar la carrera para leérmelo, pues prefería acabar una etapa de mi vida y empezar una nueva donde pudiera por fin fundamentar la relación entre lo que a mí más me interesa, la arquitectura y la política. Y qué mejor que hacerlo en los tiempos que hoy estamos viviendo. El libro básicamente comienza así. En una ocasión, un periodista me preguntó si existía un urbanismo de izquierdas y otro de derechas. Le respondí que el urbanismo era de izquierdas y la especulación de derechas. Claro, cuando leí esto pensé, este libro me lo leo sí o sí. Hace unos días, cuando me lo estaba acabando, me di cuenta que Ada Colau, entre otros, ha participado en la realización del libro, lo cual este hecho me acerca aún más, si cabe, al discurso podemita. Vale, entonces ahora voy a empezar. Todo poder se ejerce arquitectónicamente. Cárceles, hospitales, manicomios, cuarteles, fábricas y otras instituciones son un claro ejemplo del poder que ejercen las formas en la arquitectura. Como el ojo de Sauron, que todo lo ve, el panóptico obliga a que el otro sea expuesto siempre ante su mirada. También es cierto que actualmente los medios de control, por el avance de la tecnología, han dejado de tener relación con el espacio físico, debido a la creación de cámaras de vigilancia. Se podrían hacer cárceles transparentes y podrían seguir siendo seguras. De todas formas, el sistema de control no solo se puede ejercer arquitectónicamente, sino que también se puede ejercer urbanísticamente. Un ejemplo sería la París del barón Haussmann, con la apertura de ejes radiales y esquemas diagonales, y en contraposición a estos trazados jerárquicos, el plan urbanístico de Cerdà en el ensanche de Barcelona con cuadrículas urbanas. Para quien no lo sepa, el París del barón Haussmann, digamos que está configurado de esta forma, las calles, y el ensanche de Barcelona es una cuadrícula. Vale. Las formas siempre transmiten valores éticos, responden a criterios sociales, remiten a marcos culturales, comparten significados y ningún arquitecto debería pensar que estas son neutras ideológicamente. La palabra política deriva del griego polis. La polis es la ciudad, y una ciudad es una agrupación ordenada de ciudadanos libres y diferentes que se autoorganizan en la política para interactuar con el mundo. La arquitectura, el urbanismo y el paisajismo expresan la encrucijada en la que se encuentra el mundo contemporáneo.
La arquitectura puede ser al mismo tiempo símbolo de poder y consumo, pero también ejemplo de sostenibilidad. El urbanismo crea ciudad, permite la manifestación de movimientos sociales, y el paisajismo es el reflejo simbólico de las sociedades que están en continua transformación. María Zambrano dice que organizar la vida en la ciudad es hacer política. Por lo tanto, los arquitectos, para poder aproximarnos a la realidad social, deberemos ser al mismo tiempo sociólogos, antropólogos y políticos. Pero es cierto que aún hay arquitectos que pueden pensar que la arquitectura es neutra y que rechazan, a modo de no comprometido, la intervención transformadora que ésta puede tener en la realidad social. Pero si la política es la organización social de un grupo de personas que se desarrolla en un espacio determinado, entonces el arquitecto deberá elegir entre ser integrador o segregador, inclusivo o exclusivo. Por lo tanto, es importante a la hora de tomar decisiones urbanas no escudarse en falsos neutralismos que acaben favoreciendo a intereses privados a costa de la sociedad en su conjunto. Hay que tener en cuenta que arquitectos de máxima referencia en las escuelas de arquitectura, como son Le Corbusier, Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright, no estudiaron arquitectura, fueron autodidactas. Le Corbusier era pintor, Mies marmolista y Wright ingeniero. Y cuando se empezaron a crear los colegios profesionales y empezaron a desaparecer las figuras autodidactas, se pasó de la libertad del artista en las vanguardias al profesional liberal. Y aquí entra en juego el papel del arquitecto como genio creador o como servidor de la sociedad. Un ejemplo sería Niemeyer, que militó en el Partido Comunista de Brasil, pero que a la vez siempre ha puesto énfasis en la actividad individual con una fuerte relación con el poder. ¿Y cuál es el papel de la mujer? Este libro plantea arquitectura y urbanismos alternativos, con propuestas que han surgido prioritariamente del discurso feminista. Por las mujeres han estado presentes de forma activa en todos los momentos históricos decisivos de la historia, aunque hayan sido invisibilizadas. Antes de la Guerra Civil Española, 3 mujeres se titularon en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y solo a partir de 1964 empezaron a salir con cuentagotas arquitectas tituladas de las escuelas españolas. Este retraso supuso la imperante visión masculina frente a otro tipo de sensibilidades. Fueron las mujeres las que llevaron campañas para mejorar la ciudad. Se construyeron baños públicos, se limpiaron las calles, se propusieron la creación de parques en solares vacíos y se crearon guarderías para los hijos de las madres trabajadoras. Las mujeres feministas hicieron propuestas para edificios de viviendas, donde las zonas de cocina, costura, lavandería y cuidado de los hijos se encontraban en planta baja. Y así, trabajando de forma cooperada, las mujeres podían evitar perder el tiempo y dedicarse a sus respectivos trabajos fuera del hogar. Por otro lado, las empresas que fabricaban aparatos de cocina buscaron a mujeres que les ayudaran en el diseño y que, por otro lado, explicasen a otras el funcionamiento de dichos aparatos. Así pues, el trabajo de arquitectas, diseñadoras y economistas fue primordial para la adecuación del nuevo hogar moderno. Fue tal la repercusión que hubo que cuando llegó el nazismo, una de las primeras cosas que hizo fue instalar cocinas en todas las casas particulares. Y como de viviendas se trata, el papel del arquitecto, claro está, no es solo denunciar el problema social, sino reivindicar la necesaria calidad de la vivienda como un objetivo primordial. Como dijo Hannah Arendt, carecer de un lugar privado propio, como era el caso del esclavo, significaba dejar de ser humano. Y no estoy hablando de las cocinas. El derecho a la propiedad privada surgió tras la Revolución Francesa, como conquista de la burguesía para evitar los abusos por parte de los que acumulaban riquezas y tierras de un modo antisocial. De muebles pesados y estáticos de madera se ha pasado a un mobiliario de producción industrial, ligero, transparente, montable y desmontable, incluso plegable. Y lo mismo ha pasado con la arquitectura, que trata de buscar, mediante su transparencia y su imagen liviana, una relación con el sol, el aire y las vistas. Y para mi sorpresa, este libro dice literalmente que desde el marxismo hasta las interpretaciones del psicoanálisis se potenciaron estos procesos de liberación que tuvieron reflejo en el espacio arquitectónico. Arquitectos como Le Corbusier, Mies,
Loos, May, Oud, Bruno Taut o Gropius, fueron los que pensaron y potenciaron la vivienda social mediante la reproducción en serie. Y paralelamente, para clases medias y altas, arquitectos como otra vez Mies y otros como Wright, Kahn, Barragán, Coderch, Aalto, Eames o Smithson realizaron propuestas que revolucionaron el espacio doméstico, creando espacios flexibles a doble altura y que conseguían relacionarse siempre con la naturaleza de su entorno. Y si ahora volvemos la vista al presente y pensamos que el papel del urbanismo radica en encontrar el lugar correcto para que toda clase de personas puedan prosperar, esto me lleva al caso de los ocupas o la gente que sobrevive actualmente sin un techo donde dormir. Los autores del libro cuentan que los ocupas han tenido relevancia en capitales europeas como Barcelona, Bilbao, Rotterdam, Berlín, Copenhague o Londres, habiéndose en algunas de estas capitales dictado leyes transitorias de tolerancia con la ocupación, mientras que en España ser ocupa es delito desde 1996. Es decir, en un mundo donde prima el mercado y el negocio, todo tiene un precio, incluso el intento de sobrevivir infrahumanamente. Al mismo tiempo, cada vez hay más personas que se quedan en la calle por las medidas que se están tomando en esta crisis financiera que se ha convertido en una crisis social. Los sin techo, pero no solo ellos, ancianos, enfermos, discapacitados, drogodependientes, inmigrantes, gitanos, todos ellos han sido marginados. Su presencia es molesta, puesto que no forman parte de la sociedad de consumo. Y en el caso de los sin techo, la situación se agrava, puesto que al no tener casa se pierde el derecho a la vida privada y a la intimidad, y solo pueden desarrollar lo privado, dormir, comer, asearse, lo público, disolviéndose así los límites entre ambos espacios. Por otro lado, Margaret Cohn explica las tres posiciones que se tiene ante el fenómeno de los sin techo. Por un lado está la posición liberal, la que zonifica el problema, restringiendo el uso del espacio público y confinándolos en lugares estratégicos. Por otro lado, la posición romántica, que mediante la literatura y el cine ha mitificado su condición de nómada que ha elegido un modo de vida libre. Y finalmente la que debe ser, la democrática, que considera que este hecho debe visibilizarse y estudiar cada caso en concreto, defendiendo el derecho a una vida digna y por lo tanto a una casa. Por tanto, como dicen los autores de este libro, no se trata de excluirlos ni de convertirlos en héroes, sino de visibilizarlos y reconocerlos como personas concretas, defender sus derechos y construir ciudades y arquitecturas que también piensen en ellos. Y mientras una parte del mundo se hunde en la miseria y la destrucción, la otra ha vivido en un continuo despilfarro y fiesta, unas falsas democracias que solo aceptan a quienes se alienan y que escupen y marginan a los que se salen de las reglas. Fronteras. Fronteras urbanas que los ricos han levantado para excluir a los pobres. Sí, hablo de las urbanizaciones. Este libro lo explica muy bien. Lugares o espacios sin memoria, de acceso restringido que constituyen vulgarizaciones de una vida feliz, utópica y sedata, donde se ha eliminado lo incierto y lo imprevisible. Comunidades cerradas que pretenden seguir criterios ecológicos de sostenibilidad, organizándose en torno a lagos artificiales, campos de deporte o de golf, previa eliminación de todo rastro de manto vegetal autóctono y del agua preexistente. En definitiva, unos mecanismos totalmente carentes de autenticidad. Por supuesto, la vida en la urbanización cerrada es solo para la típica familia nuclear tradicional. Aquí no caben ni los solteros, ni los gays, ni las parejas sin hijos, ni la gente mayor, ni los jóvenes, ni los separados. Esta falsa venta de felicidad y autonomía a costa de la destrucción del paisaje ha sido la mayor estafa urbana y territorial del siglo XX. De hecho, Henry Ford, inventor de la cadena de montaje y de la producción en serie de miles de coches iguales, promovía al mismo tiempo la construcción de barrios residenciales fuera de las ciudades, accesibles solo con vehículos privados que él mismo fabricaba. Y como de lugares cerrados se trata, esto me lleva a los centros comerciales. Estos centros, que son auténticas catedrales de consumo, sustituyen el espacio público de la plaza
el mercado, la galería o la calle comercial llena de pequeñas tiendas y simulan, mediante el control tecnológico, una naturaleza, historia o fantasía futurista con una temperatura e iluminación controladas. Sin embargo, existen centros comerciales que, bien pensados, sí pueden aportar riqueza al espacio público. Estos se encuentran al mismo nivel de la calle, se atraviesan fácilmente, se integran en la ciudad y permiten la existencia de pequeños comercios. Las mejoras urbanas deben ir parejas con los cambios de mentalidad. Este libro destaca varias ciudades americanas, Curitiba, Seattle, Bogotá y Medellín, como ejemplo de una política urbana alternativa que tiende a la sostenibilidad, la participación y la diferenciación, favoreciendo a la cultura popular. Ciudades contemporáneas basadas en el transporte público y la ecología, con gran cantidad de zonas verdes, carriles bicis y calles peatonales en la zona histórica. Ciudades que reciclan, que ponen freno a los coches y donde la participación ciudadana es primordial. Arquitecturas que experimentan con nuevas volumetrías y que favorecen la cultura con una gran cantidad de teatros y galerías de arte. Ciudades no solo pensadas por arquitectos, sino también por sociólogos e historiadores. ¿Puede realizarse una arquitectura ética? Ya en el siglo XXI, la forma de plantear la ciudad y el territorio necesita una profunda revisión. Esta crisis económica y social ha demostrado que la visión arquitectónica ya no puede seguir siendo la misma, convencional y comercial, pues debido a la complejidad de la realidad social a la que nos enfrentamos, van a tener que ser otros los protagonistas que, frente a la especulación y segregación, lideren un planteamiento arquitectónico social y sostenible. Se trata de recuperar la ética política de lo que fueron los enciclopedistas del siglo XVIII, los demócratas y socialistas del siglo XIX, los revolucionarios del siglo XX, para formular un pensamiento progresista del siglo XXI. Y en este libro se dan 4 puntos fundamentales para llevar a cabo esta transformación: igualdad, diversidad, participación y sostenibilidad. Una igualdad que abogue por los derechos humanos, una diversidad social y cultural, de lenguas, religiones y costumbres, donde el espacio público de cada barrio pueda reflejar la diversidad de culturas que en él habitan, incluyendo a los inmigrantes, favoreciendo así la relación, el conocimiento y la sociabilidad. Participación ciudadana, y esto me suena, para acercar la sociedad a las instituciones democráticas más allá de una votación cada 4 años, permitiendo así una ciudad más humana y atenta con su realidad, donde se logren objetivos comunes, y la sostenibilidad como una forma de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer a las futuras. Todo esto es imprescindible y la arquitectura que imagina, proyecta y realiza espacios tiene mucho que decir. Uno de los problemas principales que ha traído el boom de la construcción en España ha sido el legado de viviendas vacías y de poca calidad. Se ha impuesto una ideología higienista que ha sacrificado barrios tradicionales a cambio de operaciones especulativas de renovación y modernización, eliminando así la memoria real e impostando una memoria urbana falsa. Se ha creído que lo nuevo solo es capaz de existir destruyendo lo antiguo. Se han tematizado las ciudades, poniéndolas al servicio del turismo, un turismo que es indiferente a los problemas reales de los habitantes, que no crea lazos sociales y que solo conlleva promocionar trabajos mal pagados, impersonales y mecánicos, en definitiva, trabajos basura. No digo que el turismo no sea importante para nuestra economía, pero lo que no se puede hacer es borrar la memoria de un barrio y expulsar a la gente de sus hogares para hacer una ciudad al servicio de los de fuera. Porque la clave del turismo de masas es que siempre es el mismo, mientras que las ciudades siempre son diferentes. André Corbot dijo que la ciudad es un hipertexto que hay que descifrar, un hipertexto hecho de estratos, muchos de los cuales han quedado ocultos o borrados no solo por las guerras, sino también por procesos de destrucción planificada. Y aquí la memoria es fundamental. Si perdemos la memoria, también perderemos el sentido. Derrida escribió que debemos reclamar una política de la memoria, de la herencia, de las generaciones, en nombre de la justicia, un principio de responsabilidad,
Pues la herencia no es nunca algo dado, es siempre una tarea. Ser es heredar.